Hace apenas unas horas, México aplastó a Ecuador con un contundente 2-0. Pero este relato va más allá de un simple partido o un marcador, nos habla de algo gigante. Mientras los futbolistas celebraban con locura sobre el mítico césped del Azteca, mientras Quiñones alzaba los puños al cielo y Raúl Jiménez abrazaba a sus compañeros con lágrimas en los ojos, afuera del estadio iniciaba algo brutal. Millones de personas en todo el planeta empezaron a hablar de México. En Inglaterra, los narradores de la BBC cortaron sus transmisiones para mostrar las impresionantes imágenes del Azteca. En Alemania, donde todavía asimilaban su dolorosa eliminación ante Paraguay, los expertos de la Deutele miraban a México con una mezcla de asombro y total respeto. En Estados Unidos, de Chicago a San Diego y de El Paso a Nueva York, las avenidas se inundaron de banderas verdes, blancas y rojas. En Argentina, la cuna de Messi, los diarios deportivos afirmaban que este México juega el mejor fútbol de toda su historia. En Brasil, donde el fútbol es una auténtica religión, las redes se llenaron con una advertencia clara: cuidado con México. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el mundo no hablaba de México solo como el anfitrión, no lo veía como el organizador del mundial. Ya no se hablaba de la selección simpática que siempre termina eliminada en octavos de final. No, ahora el mundo entero ve a México como un candidato real al título y eso, créanme, lo cambia todo. Viviremos esta hazaña paso a paso. Cada momento de tensión, cada grito, cada hermosa reacción. Desde el tormentón sobre el Azteca hasta las lágrimas en Ciudad de México, pasando por los debates de Reddit y el miedo de los ingleses. Desde el orgullo de Ecuador hasta la locura de 80,000 personas que aguantaron firmes bajo la lluvia. Esta fue la noche en que el Azteca le demostró al planeta entero por qué es el templo más legendario del balompié. Prepárense porque esto apenas comienza. Capítulo 1: Los ojos del mundo puestos en el Azteca. Si queremos entender la magia en la cancha, primero debemos ver lo que sucedía afuera. Eran casi las 7 de la noche en Ciudad de México, aquel histórico martes 30 de junio de 2026. El cielo, gris pero calmado durante el día, se tiñó de ese tono oscuro que los capitalinos conocen a la perfección, esas nubes densas, pesadas, casi negras, que bajan desde el poniente cargadas no con una llovizna cualquiera, sino con una tempestad de verdad. Y el diluvio cayó. Rayos, ráfagas de viento golpeando las lonas y relámpagos cegadores que retrataban al coloso del Azteca como si usaran un flash gigante. La FIFA, experta en medir cada milímetro y calcular todo riesgo, tomó una determinación de inmediato. El juego se retrasaba una hora completa. Nada de saltar a calentar, nada de himnos, nada del protocolo que ya debía estar ocurriendo. Solo quedaba esperar y ahí arrancó la magia. Adentro del estadio, más de 80,000 almas ya colmaban las gradas. Llegaron con muchísima anticipación, algunos acampando desde la madrugada. Muchos vaciaron sus carteras pagando boletos carísimos. Algunos caminaron kilómetros enteros solo para estar cerca y escuchar los gritos desde la calle. Y cuando la pantalla gigante anunció el retraso del partido, cuando el cielo se desgarró con un nuevo trueno, y el agua empapó a quienes estaban en la zona sin techo, nadie se movió. Ni un solo fanático abandonó su asiento. Lejos de reclamar, la gente empezó a cantar. Surgió un murmullo, luego un grito, y en segundos la voz se multiplicó, hasta que el Azteca entero retumbó con 80,000 voces cantándole con garra a la lluvia, a la noche y a México. El mundo entero contemplaba la escena. Las cámaras transmitían en vivo para más de 190 países en directo. Y lo que veían en pantalla no era un estadio vacío aguardando a que escampara. Veían a una nación plantándole cara al clima y al destino, gritando que ahí estaban y que nadie los movería. La prensa extranjera no daba crédito. La cadena NBC describió aquello como algo totalmente irreal. El diario The Guardian subió fotos de aficionados empapados en sus impermeables, cantando con los puños arriba bajo los rayos. En redes lo dijeron claro: esto no es un estadio, es un templo. Y vaya que tenían razón. El Azteca vio a Pelé coronarse en 1970 y a Maradona firmar el gol más legendario de la historia en 1986. Es el rincón del planeta donde el balompié ha vivido sus rituales más sagrados. Aquella noche bajo la tormenta, con luces parpadeando y la lluvia cayendo como un llanto de pura emoción, el coloso se alistaba para grabar otra página de oro en su leyenda. Eran exactamente las 10 de la noche, hora del este en los Estados Unidos.
8 de la noche, hora local. Una hora tarde, el árbitro esloveno Slavko sopló su silbato y el Azteca simplemente estalló. Capítulo 2. Ecuador sentía la presión, pero la verdadera batalla, esa que no se juega con balones ni se mide con goles, arrancó mucho antes del silbatazo inicial del árbitro. Empezó la noche anterior bajo las sombras de las calles de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. Imaginen la escena. Es lunes 29 de junio, pasadas las 11 de la noche. El plantel de Ecuador por fin pisa su hotel, el Westin Santa Fe, tras un viaje de pesadilla logística absoluta. Habían despegado esa mañana desde Columbus, Ohio, su cuartel general, durante la fase de grupos. El vuelo debía ser corto, pero desde el inicio todo se torció. El avión se demoró más de 3 horas. Nadie les dio una sola explicación, y aterrizaron lejos, no en el aeropuerto principal, sino en el Felipe Ángeles, a 65 kilómetros del hotel. 65 kilómetros de tráfico infernal bajo una lluvia torrencial que convirtieron el trayecto en una pesadilla eterna. El técnico Sebastián Becasese lo resumió con pura amargura. Entre demoras y traslados, terminaron viajando unas 9 horas continuas. Nos tomó 3 horas más de lo previsto. 9 horas de desgaste antes de jugar el partido más crucial de tu vida entera. Pero lo peor estaba por venir. Había un plan frío y calculado, armado en redes sociales por la hinchada mexicana con días de antelación. Una estrategia viralizada miles de veces en redes y en grupos de mensajería instantánea. La misión era simple y despiadada: no dejar dormir a Ecuador. Y la cumplieron a rajatabla. Al dar la medianoche, decenas de mexicanos ya rodeaban el hotel. Primero cayeron los de las bocinas gigantes, de esas portátiles que te hacen vibrar el pecho. Luego aparecieron las trompetas y los silbatos. Vinieron los tambores. Y después, en una caravana interminable, decenas de motos acelerando a fondo una y otra vez, generando un rugido ensordecedor que trepaba los muros del hotel y se colaba por las ventanas. Y por si fuera poco, llegaron los cohetes, pólvora viva detonando directo contra el cielo. Unos juran que desde la calle, otros que desde la misma azotea del edificio. Cada explosión retumbaba entre los rascacielos de Santa Fe, compitiendo con los truenos de la tormenta real. Las grabaciones inundaron internet en cuestión de minutos. En uno se ve a los jugadores asomándose tras las cortinas, con la cara descompuesta de quien sabe que no va a dormir. Otro metraje capturó la calle convertida en un hervidero verde de gente cantando y brincando, haciendo ruido con lo que fuera. La policía antimotines intervino pasada la medianoche, pero la marea de gente era indomable. Si los oficiales dispersaban a un grupo, otro brotaba de inmediato en la esquina siguiente. Desde la Federación Ecuatoriana respondieron a la mañana siguiente con un comunicado oficial de tono durísimo. Señalaron que esa conducta estaba completamente alejada de los principios de juego limpio, equidad y unión del Mundial. También confirmaron que presentaron una queja formal ante la organización exigiendo medidas urgentes a las autoridades para proteger la integridad física de sus futbolistas, del cuerpo técnico y sus hinchas. La protesta hizo eco en los principales medios del planeta. Al Jazeera lanzó un reportaje de fondo. Yahoo Sports lo llevó a portada y Reuters lo distribuyó globalmente. Fox News reportó que Ecuador estaba furioso, desatando un debate que partió a la opinión pública en dos. Muchos lo tacharon de vergüenza y falta de respeto, una actitud antideportiva ajena a los valores del fútbol. Otros defendieron el folclore. Recordaron qué pasa en Buenos Aires, que se vive igual en toda Sudamérica. ¿Qué ocurre en Bogotá? Es la vieja mística de la pasión latinoamericana, tan antigua como el fútbol mismo. Sin embargo, había un punto de consenso absoluto. Fuera folclore o juego sucio, una verdad brillaba con fuerza. Todo el país empujaba a este encuentro como si se tratara de la gran final del Mundial. No como un duelo de la ronda de 32, no como un trámite, era una final. Y eso para cualquier rival resultaba aterrador. No iban a chocar contra 11 jugadores, desafiaban a una nación entera. Capítulo 3. La locura en el Azteca. Ahora sí, pisemos el césped. Vayamos al instante exacto donde todo se transformó. El partido arrancó y México salió como un auténtico huracán. Nada de especulaciones, nada de cautela, ni de esos minutos iniciales para estudiarse y respetarse. No, México salió a devorarse a Ecuador desde el primer segundo. Minuto 4. Roberto Alvarado dispara y pasa cerca. Minuto 5.
Gilberto Mora, el chamaco de 17 años que no le teme a nada, saca un bombazo lejano que se va rozando el travesaño. Minuto 6. Luis Romo lo intenta de lejos y el arquero Galíndez ataja. Minuto 7. Raúl Jiménez recibe un centro preciso de Romo. Es un frentazo claro, sin marca y falla, pasa rozando el poste derecho y el azteca se lamenta. 80,000 personas gritan de frustración. Ecuador no puede ni respirar en este momento, están totalmente atrapados en su propio campo. La pelota no es de ellos, tampoco el partido ni la noche, pero Ecuador tiene guerreros y en el minuto 17 John Leboa aparece. El veloz y atrevido atacante se escapa por la banda, entra al área grande y encara a César Montes. Nuestro imponente central mexicano es una muralla, pero el rival se inventa un túnel milagroso y dispara a portería. La pelota revienta el poste y sale milagrosamente. Ecuador estuvo a nada, a puros milímetros de abrir el marcador. El coloso enmudeció por un microsegundo. Solo un suspiro porque la locura que venía después barrería con cualquier duda. Minuto 22 de juego y Roberto Alvarado domina el balón. El genio creativo del mediocampo levanta la mirada para buscar el espacio, y ahí va Julián Quiñones corriendo a toda velocidad, desmarcándose y pidiendo el pase con el alma. Alvarado suelta un pase filtrado, un pase quirúrgico que parte a la defensa rival, una genialidad que pocos pueden firmar. Quiñones controla de pecho completamente solo frente al marco. Avanza 1-2 pasos. Tiene al arquero enfrente. Tiene la historia de cara. 80,000 personas aguantan la respiración mientras él saca el zapatazo con la derecha. Un tiro cruzado impecable desde la izquierda que entra directo al ángulo de la portería. El arquero Galíndez estira el brazo inútilmente porque la pelota ya sacude la red y entra directo en la historia. Gol de México. Golazo soberbio de Julián Quiñones. La mítica cancha no estalló, el azteca se vino abajo para renacer en un solo instante. Un rugido colosal que brotó desde las entrañas de la tierra, desde el mismo suelo volcánico de este mítico estadio. Nació del alma de cada persona presente esa noche. El goleador corrió a festejar con la tribuna. Sus compañeros lo asfixiaron en una avalancha humana de pura alegría sobre el pasto. Mientras tanto, en los pasillos, las escaleras y cada rincón de la tribuna, el público estallaba en abrazos. Desconocidos abrazándose, padres cargando a sus hijos con orgullo patrio, abuelos con lágrimas en los ojos y puños al cielo. Pero esto apenas estaba comenzando. Apenas 9 minutos después, en el minuto 31, Ecuador intenta despejar, pero la pelota simplemente se niega a salir. Los mexicanos muerden arriba, presionando como si se les fuera la vida. Quiñones roba el esférico, asiste a Jiménez en corto y este se la devuelve de inmediato. El delantero controla y decide no tirar, prefiere asistir a un Jiménez que entra libre por el centro. Servicio magistral para que Raúl la baje. Un contacto sutil, no hace falta más. El balón sale despedido con la derecha directo al ángulo del arco. Galíndez se queda petrificado. No hay reacción ni milagro posible. 2-0, el gigante azteca gana con autoridad. En ese momento, el Azteca dejó de ser un estadio para convertirse en un monstruo, desatado una auténtica fuerza de la naturaleza. 80,000 voces gritando juntas, haciendo retumbar el suelo bajo los pies ecuatorianos. Hasta las cámaras vibraban con el estruendo, mientras Raúl Jiménez corría hacia la banca apuntando al cielo. Rodeado por sus compañeros bajo una fina lluvia que comenzaba a calmarse en el coloso de Santa Úrsula. El cielo se abrió para que la luna contemplara la hazaña y supimos que esta noche marcaría una época. No era un juego cualquiera, era la gran cita que nuestra nación esperó por 40 años. El complemento trajo una batalla distinta. Ecuador metió 2 cambios tácticos, retirando a Joel Ordóñez y Alan Franco de la cancha. Dieron entrada a Angelo Preciado y Jaimar Medina, buscando parchar una defensa que se desmoronó por completo al inicio. Hay que admitir que el rival mejoró con mayor posesión de pelota y Pedro Vite empezó a probar de media distancia. Moisés Caicedo, la estrella del Chelsea, buscó manejar los tiempos. Entonces entró Kevin Rodríguez, en sustitución de Ener Valencia al minuto 59. Estuvo cerca de anotar al colarse entre los centrales y encarar al arquero Rangel, pero México defendió con orgullo patrio. La dupla de César Montes y Johan Vázquez se plantó firme como una muralla. Infranqueable. El guardameta Raúl Rangel se vistió de héroe bajo los 3 palos.
mientras el Vasco Aguirre impuso sus 67 años y la jerarquía de 3 mundiales dirigidos. Supo con precisión cuándo meter a Obed Vargas por Luis Romo para refrescar el medio campo y cuándo sacar a Santiago Jiménez por el cansancio. También cuándo meter a Brian Gutiérrez por Mora para cuidar al muchacho que se había vaciado en la cancha. Sonó el silbatazo final, México hizo lo impensable. 4 partidos en el Mundial 2026, 4 victorias, 0 goles recibidos. El equipo más impenetrable, la defensa más sólida, la mayor exhibición de un anfitrión desde la Francia de 1998. México 2, Ecuador 0 y el mundo entero no paraba de hablar de esto. Capítulo 4. El nombre que hace temblar al planeta. Detengan el paso un momento conmigo. Dejemos la cancha para entrar en una historia muy personal. La vida de un hombre que nació en un país pero decidió amar a otro. Julián Quiñones nació en Colombia, creció en Colombia, aprendió a pegarle al balón en esas calles. Pero el destino lo trajo a México cuando apenas era un adolescente. Y fue el fútbol de México, la Liga MX, nuestra cultura la que lo adoptó, lo formó y lo pulió. Cuando llegó la hora de elegir selección, Quiñones pudo esperar el llamado de Colombia, le sobraba talento, tenía el nivel pero eligió a México. No fue por conveniencia ni por buscar el camino fácil, lo hizo porque como él mismo dice, se siente más mexicano que nadie. México lo hizo quien es. Y hoy, en este Mundial 2026, Quiñones no solo honra esa decisión, la convirtió en leyenda marcando en los 4 partidos disputados. En el debut contra Sudáfrica, clavó el primer gol de todo el torneo mundialista. Para el segundo, ante Corea del Sur, fue clave fabricando el único gol del triunfo. En el tercero contra Chequia volvió a vacunar y ante Ecuador abrió la fiesta con un golazo histórico que veremos por décadas. El planeta entero se rinde ante él. La mismísima página de la FIFA publicó un artículo dedicado a Quiñones, dejando su huella con México, donde lo describen como un jugador cuyo impacto real supera por mucho las estadísticas. Fox Sports lo nombró el jugador del partido en nuestro debut mundialista. Su nombre suena comúnmente en cada transmisión. Pero lo más emotivo no vino de la prensa tradicional, nació en las redes, directo de la gente. En Reddit, un usuario publicó un mensaje que se hizo viral de inmediato. Las calles jamás olvidarán al Quiñones del 2026, un legado eterno. Es una frase de la cultura urbana de Internet para decir que su hazaña quedará grabada en la memoria colectiva para siempre. No es cualquier elogio, es lo que se dice de los que trascienden el juego y se vuelven un fenómeno cultural. Otro fanático escribió, candidato a jugador del partido, Miguel Quiñones, y para quienes no conocen el término, gol significa el mejor de todos los tiempos. Así lo siente la afición. En Instagram, tras cada gol de Quiñones, los posts de Fox Sports acumulan miles de likes en minutos. 64,000 likes en un solo post sobre su gol en San Diego. Los comentarios son una marea de banderas mexicanas y la misma frase repetida. Ese es mi Quiñones, el mejor jugador de todo el torneo, escribió alguien más en inglés. Y no es la exageración de un fan, es un sentimiento real que inunda el planeta entero. Porque Quiñones no solo hace goles, juega con una garra, un hambre y una intensidad brutales. Se entrega de tal forma que te obliga a ponerte de pie y aplaudirle. De esos futbolistas que corren a defender con la misma furia que atacan, que jamás se rinden y celebran cada gol con el alma. Y hay algo más que los comentaristas de Inglaterra ya empiezan a notar con sincera preocupación. Inglaterra debería estar muy preocupada, escribió un usuario en el foro. Inglaterra debe temblar porque si ambos avanzan, nos veremos en el Azteca y ahí Quiñones es un verdadero monstruo. Capítulo 5. Reddit explota. Ahora vamos a sumergirnos en algo fascinante, porque lo que ocurrió en redes sociales tras el partido no fue una simple reacción, fue una locura absoluta. El hilo del partido. En el foro de fútbol, que tiene casi 9 millones de miembros, superó los 11,000 comentarios. 11,000, una locura absoluta. Para dimensionarlo, los duelos grandes de Champions League rondan los 3 o 4,000 comentarios. Este debate cuadruplicó esa cifra. Lo que ahí se lee es el reflejo exacto del respeto que México genera en el planeta. Les voy a compartir algunos comentarios, pero no solo para leerlos. Quiero que entiendan su enorme valor y sientan la vibrante pasión detrás de cada palabra. El primero dice: México se ve como un equipo de verdad en este mundial.
Parece una frase sencilla, pero en el lenguaje del fútbol global, sobre todo en foros internacionales, ese sello de aprobación es algo que casi nunca se regala a cualquiera. Significa ser real, que esto no es suerte ni mera casualidad, y durante años, durante décadas, el mundo del fútbol miraba a la selección mexicana con cierto cariño y mucha condescendencia. Éramos el rival simpático y fiestero, el que siempre clasificaba pero nunca lograba trascender. Pero ahora admiten que en México va en serio un cambio sísmico para nuestra reputación. El segundo comentario asegura que este equipo puede llegar lejos. Simple, pero el contexto lo cambia todo. Hablamos de foros donde el mundial se analiza con rigor científico y se debaten estadísticas sin parar. Se examinan formaciones por horas, por lo que pronosticar algo así es una declaración muy seria. No es un simple deseo, es un análisis frío de alguien que seguramente no es mexicano. Alguien que observa detenidamente los datos y los últimos resultados, para concluir de forma objetiva que México tiene algo especial en este torneo. El tercer comentario dolió en Inglaterra. Decía claramente que Inglaterra no quiere jugar en la Ciudad de México bajo ninguna circunstancia. Esta publicación sumó cientos de reacciones positivas porque todo el planeta sabe lo que pesa jugar en el Azteca. Lo entienden quienes lo han pisado y los que apenas lo han visto por televisión. La temible altitud, el ruido ensordecedor y la presión de un público entregado que te asfixia como una ola constante. Los ingleses, acostumbrados al clima templado de su isla y a los estadios impecables de la Premier League, saben que el Azteca es otro planeta. El cuarto comentario fue contundente: el Azteca será una pesadilla absoluta, sin matices y sin excusas de por medio. Es una sentencia de quien sabe distinguir entre simples estadios y verdaderos templos. Y el Azteca es un templo sagrado. Pero no todo fue halagos en las redes, allí la gente suele disparar sin ningún tipo de filtro. Estalló una enorme polémica por el arbitraje. Varios usuarios neutrales acusaron al árbitro Vinicic de favorecer a México en el segundo tiempo, pitando faltas dudosas para los locals y enfriando el juego justo cuando Ecuador buscaba reaccionar con peligro. Alguien escribió que el árbitro era malísimo, pero otros resultaron bastante más duros. Aseguraron que estaba comprado y no faltó el típico sarcasmo de los británicos. Dijeron que la familia real mexicana le había prometido una mansión, pero seamos justos por un momento. Muchos otros señaló que, más allá del silbante, la selección de México dominó con claridad. Uno de los análisis más sensatos admitía que cualquier aficionado ecuatoriano tendría razones para estar furioso, pero que eso no ocultaba la enorme diferencia de nivel. México juega de verdad en este mundial. Entendían el enojo con las decisiones del juez principal, pero eso no ocultaba la enorme diferencia de nivel en la cancha. También se sumaron comentarios de los aficionados norteamericanos, eternos rivales de la selección en la zona, quienes no ocultaron su coraje por el éxito nacional. Pidieron directamente a Inglaterra que elimine a este equipo. Suplicaban que acabaran con México. Es esa rivalidad histórica que engrandece al fútbol, vecinos que se respetan, pero en la cancha se vuelven enemigos jurados. En medio de tanta fiesta, reclamos arbitrales y análisis tácticos de pizarrón, surgió la opinión de un seguidor mexicano que resume el sentir de todo un país. Dijo que, siguiendo la selección desde 1995, México muestra momentos brillantes y letales, pero de repente cae en un exceso de confianza. Por eso se siente con el corazón dividido entre la ilusión desbordada y la angustia total. Pasamos rápido de un juego espectacular a la pura complacencia. Es la voz del fanático que ha sufrido tantas eliminaciones dolorosas en el pasado, de quien ha llorado en octavos de final y que hoy se muere por creer, aunque tiene pánico de que le rompan el corazón de nuevo. Esa honestidad brutal hace tan humana nuestra historia. Capítulo 6. Los ingleses comienzan a temblar. Mientras México celebraba de fiesta en las calles cantando hasta el cansancio, al otro lado del Atlántico la tensión crecía. Mientras tanto, en las Islas Británicas el pánico empezaba a correr. ¿Y si nos toca jugar en el Azteca? Ese temor inundaba la televisión de Londres. Se leía en los chats de WhatsApp de los hinchas ingleses. La lógica del torneo era despiadada. Si vencían al Congo en Atlanta, el siguiente paso era enfrentar a México, en su propia casa, en el mismísimo Azteca, un infierno que los ingleses querían evitar a toda costa. Analicemos los fríos datos, porque la matemática no miente.
primero la temida altitud. El coloso de Santa Úrsula ruge a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Wembley apenas llega a los 50 metros. El abismo es real. A esa altura, el aire escasea y los pulmones suplican por una bocanada de oxígeno. Las piernas se cansan rápido y recuperar el aliento se vuelve una tortura. El balón vuela más rápido, la física de los disparos cambia por completo. Las reglas de siempre ya no aplican. Los expertos recomiendan 2 salidas o te encierras a entrenar 2 semanas antes o llegas de último minuto para esquivar el golpe físico. Todo para intentar que el cuerpo no se entere del infierno en el que está entrando. Pero ninguna receta funciona del todo cuando vienes de jugar toda la fase previa a nivel del mar en Estados Unidos. Segundo, el factor público. 80.000 almas rugiendo. Y no es gente sentada comiendo palomitas. Son 80.000 mexicanos empujando a su selección en una noche a matar o morir. Un manicomio de puro ruido y presión psicológica que borra del mapa a cualquier gigante de Europa. Es el famoso jugador número 12 que tanto temen los ingleses, pero llevado al extremo. Multiplicado por 1000. Tercero, el clima. Junio y julio traen lluvias a la capital. La humedad te ahoga y el termómetro se vuelve loco entre la tarde y la noche. Ya lo vimos con el diluvio, que frenó el duelo contra Ecuador. El cielo puede ser tu peor enemigo. Cuarto, el peso de la historia. México jamás ha mordido el polvo en un mundial dentro del Azteca. Ni una sola vez. 5 triunfos y 4 empates respaldan una racha invicta legendaria. Los números hablan por sí solos. Yahoo Sports dedicó un amplio informe a desmenuzar este calvario inglés. The Guardian analizó con lupa el bruto reto físico y de logística que significa pisar la altitud mexicana. En Reddit los ingleses ya debatían desesperados si convenía aterrizar temprano o tarde. Buscaban suplementos mágicos o pedían rotar al equipo para no quedarse sin piernas en la segunda mitad. Un hincha reflejó bien esa fobia. Inglaterra contra México en el Azteca será una locura. No hay tiempo de adaptarse a la altura. Suma a la gente y a un equipo mexicano que sale a morder desde el inicio. Se va a poner feo para ellos. El choque en el Distrito Federal asusta a cualquiera. Sin margen para aclimatarse, con un estadio hostil en contra y un rival ultra agresivo en la cancha, será un verdadero calvario. Otro fue directo al grano. México contra Inglaterra en el Azteca va a ser uno de esos duelos que entran directo a los libros de historia. Claro, no faltó el fanático confiado que intentó inflar el pecho por los suyos. Aunque en el fondo supiera el destino que le esperaba, escribió: Inglaterra les va a dar un paseo de salud. Pero otro le frenó el carro de inmediato. ¿Por qué tanto odio contra México? Y la red social explotó en debate. Lo cierto es que, por fin, los ingleses no se sienten favoritos absolutos ante nuestra selección. Que los creadores del fútbol nos miren con ese respeto es un orgullo patrio que vale oro. Capítulo 7. La fiesta en Estados Unidos. Crucemos ahora la frontera. Lo vivido la noche del martes 30 de junio nos recordó una gran verdad que muchos suelen ignorar. Nuestra patria no acaba en el mapa. El amor por la camiseta verde rompe muros, desiertos y cualquier frontera imaginaria. Miren Chicago. En los rincones de Pilsen y La Villita, las pantallas ya ardían con el previo desde muy temprano. Fox 32 de Chicago grabó el instante exacto en que Quiñones marcó el primer gol. Gente saltando de sus asientos, volando cerveza por los seris y fundiéndose en abrazos con esa furia hermosa que solo nuestro fútbol puede provocar. Las imágenes inundaron las redes mostrando cómo vibra la afición mexicana en cada rincón de la Unión Americana. Y en la ciudad de National City, pegada a San Diego, miles de compatriotas coparon por completo la avenida Highland para celebrar el triunfo. NBC transmitió en vivo una locura total. Familias enteras inundando las avenidas, niños sobre los hombros de sus padres y banderas mexicanas ondeando desde autos que no paraban de pitar. De pronto, alguien sacó un parlante gigante con mariachi retumbando a todo volumen. Aquella fiesta duró horas. En San Diego, el segundo gol ante Ecuador desató una locura colectiva que Fox Sports grabó en un video con más de 64,000 me gusta en Instagram. Pusieron que San Diego estaba adorando ese segundo gol de México, una frase que lo resumía todo perfectamente. Mientras tanto, en El Paso, Texas, la vecina directa de Ciudad Juárez, la alcaldía armó una pantalla gigante en el parque Cleveland Square del centro.
miles de personas abarrotaron el lugar, según reportó Fox TV. El canal local subió fotos de una marea humana que desbordaba el parque e invadía todas las calles de alrededor. Y por supuesto, en Boyle Heights, el corazón de Los Ángeles, la gente vivía la previa casi como una fecha sagrada. Un reportero local salió a las calles a preguntarle a los hinchas que estarían dispuestos a sacrificar para ver ganar a México. Las respuestas que recibió fueron desde chistes graciosos hasta confesiones muy sentimentales. Uno juró que dejaría los tacos por todo un mes y otro, que vendería su propio auto. Una abuelita con los ojos llorosos dijo simplemente que daría todo, mijo, todo. Es que para los millones de paisanos en Estados Unidos, el Tri no es un simple equipo de fútbol, es el puente directo con su tierra. Un hilo invisible que los mantiene amarrados a su familia, a su infancia y a su propia identidad. Así que cuando México gana, sienten que su propia historia y todo lo que representan se valida ante el planeta entero. Muchos lloraban al terminar el juego y no por tristeza, sino por un sentimiento indescriptible, esa mezcla única de orgullo patrio, nostalgia y pura pertenencia que te invade el pecho cuando tu país logra que levantes la cabeza con orgullo. La gente se abrazaba con desconocidos en las cantinas, en plazas públicas y en cada esquina. Desconocidos que tal vez jamás se volverán a cruzar, pero que compartieron un lazo tan fuerte que ningún político, ley de migración ni muro fronterizo podrá romper jamás. Capítulo 8. Europa por fin empieza a respetar a México. Y ojo, porque algo muy importante se está cocinando en silencio dentro de las redacciones deportivas más influyentes de Europa. No es una noticia ruidosa de portada, pero sí un cambio histórico. Europa está viendo a México con otros ojos. Durante décadas, los medios europeos miraban a la escuadra mexicana con una condescendencia casi paternalista. Éramos el equipo alegre de los sombreros de charro y la famosa ola en la tribuna. El rival que siempre clasificaba, que siempre avanzaba y que caía eliminado en octavos, mientras ellos asentían con la cabeza con cierta lástima. Pensaban que al menos se había intentado, pero hoy el panorama es completamente distinto y la prensa del viejo continente lo sabe bien. Tomemos a The Guardian, uno de los diarios británicos de mayor prestigio y respeto a nivel internacional. Ellos analizaron el juego de México contra Ecuador con un despliegue minuto a minuto que suele guardarse para las potencias de Europa. Su enviado en la capital mexicana relató que el Estadio Azteca es un templo donde el fútbol alcanza un nivel espiritual. Ya no es condescendencia, es respeto real. Además, la cadena ESPN, con todo su tremendo peso en territorio europeo, lanzó un artículo destacando el pragmatismo de Javier Aguirre y cómo el equipo está diseñado para triunfar en esta Copa del Mundo. Explicaban que, aunque el estilo del Vasco tenga críticos, está fríamente calculado para ganar mundiales. El análisis desmenuzaba cómo el estratega mexicano armó un grupo que no ocupa figuras individuales, sino una maquinaria colectiva muy disciplinada y mentalmente indistractable. Fox Sports catalogó de histórica la fase de grupos de México, recordando que solo 6 selecciones en toda la historia del torneo lograron terminar esta ronda con 3 triunfos y manteniendo su arco en cero. México se codeaba directamente con gigantes como Brasil, Italia, Alemania, Francia y Argentina. La élite del fútbol. Incluso el prestigioso medio alemán Deutsche Welle publicó un informe que se volvió viral en todas las plataformas. Su conclusión fue demoledora. Los fanáticos globales están coronando a México como el mejor organizador de este Mundial 2026. Pero va más allá, todos empiezan a asimilar que la selección no solo organiza el torneo, sino que es una seria candidata al título. Hasta la cadena NBC dedicó amplios segmentos a reportar el juego con enlaces directos en tiempo real. Debates tácticos muy completos y tomas espectaculares de los festejos masivos en la capital del país. Su reportero dejó claro que México no ha encajado un solo gol en 4 partidos, un muro defensivo que ya compite de tú a tú con las grandes potencias mundiales. Y lo más increíble, Reuters y Associated Press, las agencias de noticias más influyentes del planeta entero, llevaron la hazaña de México a maíz de periódicos, estaciones de radio y portales web de todo el mundo. Que Reuters cubre este juego con semejante pasión demuestra algo: el mundo entero vigila a México, ese país del que antes decían que jamás competiría contra los gigantes, que nos faltaba profundidad, que nos faltaba experiencia,
ese toque único que define a los verdaderos campeones del mundo. Hoy la historia cambia. Nadie dice de golpe que el Tri va a coronarse campeón de este mundial. Claro que no. La prensa de Europa es demasiado fría, pero lo que sí admiten, lo que confiesan entre líneas es inaudito. México puede dar el golpe. México puede arrasar. A esta selección mexicana ya nadie se atreve a mirarla por encima del hombro. Esto, señores, es una auténtica revolución silenciosa. Capítulo 9. Ecuador se despide con total dignidad. Toca hacer algo muy importante. Hay que pausar los festejos para honrar al rival. Al fin y al cabo, ganar solo es grandioso si vences a un oponente gigante. Ecuador pisó este Mundial 2026 con su generación dorada. Piero Hincapié, líder indiscutible y uno de los centrales más cotizados de las ligas de Europa. William Pacho, otra fiera en la defensa que brilla en la élite. Moisés Caicedo, la estrella del Chelsea que suele comerse la media cancha. Y por supuesto, Ener Valencia, el gran capitán, máximo goleador histórico de la tricolor, un guerrero con el escudo grabado a fuego en el pecho. Su trayecto antes de chocar contra México fue un torbellino puro. Cayeron en el debut contra Costa de Marfil por 1-0 en el último suspiro. Luego firmaron un 0-0 con Curazao que casi los elimina. La prensa ya redactaba su funeral deportivo, pero justo ahí, con el agua al cuello. Cuando la fe pendía de un hilo, lograron el milagro, tumbaron a Alemania ganando 2-1. Una tetracampeona del mundo en un partido histórico. Por eso despedirse ante el gigante mexicano duele tanto, aunque se van con la cabeza bien alta. Y hay un detalle enorme que la afición mexicana respetó y valoró de corazón. Sebastián Beccacece, el estratega de Ecuador, pudo quejarse de todo. Tenía excusas de sobra: un viaje de 9 horas. Insomnio, pirotecnia en el hotel, la altura y un arbitraje bastante dudoso. Cualquiera en su lugar habría estallado en la rueda de prensa con 1000 lamentos. Pero Beccacece se mantuvo firme. Escuchen bien sus palabras porque son de un auténtico señor. Nos marchamos habiendo competido y jugado sin un solo pretexto. Estoy profundamente agradecido. Puede que se nos note el cansancio, pero ¿cómo voy a quejarme por disputar un mundial? Es imposible estar molesto en la máxima cita. Esas palabras retratan la grandeza de un técnico mucho más que cualquier triunfo en el terreno de juego. En un fútbol plagado de excusas baratas, donde siempre se culpa al colegiado, al césped o al clima adverso, al calendario o al ruido, Beccacece prefirió la gratitud antes que el llanto, eligió la dignidad y la afición supo valorar ese enorme gesto. En redes sociales, un usuario comentó que extrañaría al entrenador ecuatoriano y su estilo de surfista de los años 90. Incluso lo compararon con un héroe de película, pero bajo el humor latía una admiración real. Esa clase de respeto que no compras con trofeos, sino con pura clase. También se hizo viral un momento precioso previo al pitido inicial. El plantel ecuatoriano completo, antes de saltar a la batalla, armó un círculo y se unió en oración tomados de las manos. Tras una noche sin dormir y un viaje agotador, y superando la adversidad, la plantilla encontró fuerzas no en las lamentaciones, sino en su propia fe. Así se marcha Ecuador del Mundial 2026 con honor. Perdieron el duelo, pero se llevaron un respeto que vale más que 3 puntos. Capítulo 10. El planeta entero elogia al Azteca. Para cerrar esta parte del relato, dejemos a la selección a un lado por unos instantes. Toca hablar de un templo sagrado. Hablemos del Coloso de Santa Úrsula. Lo que pasa en esta copa va más allá de cualquier estrella, técnico o plantilla en el campo. La humanidad está redescubriendo el templo definitivo del balompié mundial. El mítico Estadio Azteca abrió sus imponentes puertas en 1966. Cuenta con casi 60 años de gloria. Esas tribunas han vivido más leyendas que muchas naciones enteras. Ha sido sede de 2 finales mundiales inolvidables. Aquella de 1970, donde Pelé coronó al Brasil más hermoso de la historia, y por supuesto, la de 1986, cuando Diego Armando Maradona, completamente solo contra el mundo, llevó a Argentina a la gloria con 2 goles ante Inglaterra que se volvieron los más famosos de la historia. La mano de Dios y el gol del siglo, ambos en el mismo partido, en el mismo estadio, y ahora, 40 años después de aquel Mundial de 1986. El Azteca vive un renacimiento absoluto. No es solo por los partidos ni por los goles, sino por la atmósfera, por esa energía brutal que brota de las gradas y devora todo a su paso.
La prensa internacional que cubre el Mundial lo dice claro. No hay nada igual en el planeta. No se parece a Wembley, ni al Camp Nou, ni al mítico Maracaná. El Azteca es el Azteca y punto. La afición que llena el Coloso no es espectadora, es protagonista. Cantan durante 90 minutos sin pausa. Crean un estruendo imposible de describir con palabras. Hay que sentir el retumbar en el pecho. Si México ataca, el Azteca ruge. Si México defiende, el Azteca empuja. Cuando México anota, el concreto tiembla de tal forma que los sismógrafos de la ciudad lo registran. Hoy, una nueva generación escribe su propia leyenda entre estos muros históricos. Miren a Julián Quiñones firmando tantos goles mundialistas en este pasto como las leyendas de antes. O a Gilberto Mora, el chico de 17 años que vuela por la cancha como si jugara en su barrio. Y Raúl Jiménez, que trae la clase de Europa para hacer magia en cada toque. Todo bajo el mando de Javier Aguirre el Vasco, que unió a esta plantilla como una verdadera familia. Pelé caminó este pasto. Maradona bailó sobre este césped. Y ahora, este grupo demuestra que la gloria del Azteca no es solo un recuerdo lejano. Es un presente glorioso y un futuro brillante. Señoras y señores, estamos llegando al desenlace y quiero ser completamente honesto con ustedes. No les hablo como un simple narrador, sino como alguien que siente el pecho vibrar con cada jugada. Durante años, México escuchó el mismo discurso de los expertos europeos y de la prensa sudamericana. Las dudas de analistas estadounidenses y lo más doloroso de todo, a veces de su propia gente. No pueden, no están listos, no son rivales, siempre que en octavos les falta mentalidad. No tienen nivel, el quinto partido es su techo. Frases hirientes que pesaban como lápidas sobre los hombros de un pueblo apasionado que merecía respeto. Porque en México el fútbol se ama con una devoción casi única en el planeta. Se ama con un fervor ciego, sin importar horarios ni tableros de resultados. Se juega los domingos en canchas de tierra, con porterías improvisadas y balones gastados. Se vive los miércoles de madrugada, desvelándose por la Champions. Se respira en cada barrio, ejido y gran ciudad de esta patria gigante que ha entregado su alma entera al balón. Y por demasiado tiempo, ese amor incondicional no tuvo recompensa. Pero hoy, tras 4 batallas y 4 victorias contundentes, con el arco invicto y un fútbol que dejó boquiabierto al planeta entero, algo se rompió por fin. Algo muy profundo. Se siente en el ángel de la independencia y en cada rincón del país donde la fiesta no se detiene. Se nota en la prensa del extranjero, donde millones de personas ahora pronuncian el nombre de México con absoluto respeto. Se escucha en el llanto de los aficionados que llaman a la radio, incapaces de hablar porque se les quiebra la voz de orgullo, porque el mundo ya no duda de nuestra grandeza. El planeta entero ya sabe de que somos capaces. Ahora la pregunta es otra, una que parecía una locura total hace apenas unos años. Una duda que hoy, tras lo que vibramos y vivimos en la cancha, se convirtió en la gran interrogante del fútbol mundial. ¿Hasta dónde va a llegar esta selección mexicana? ¿Podemos pasar a cuartos de final? Claro que sí. Los números y el despliegue físico dicen que sí. El Azteca ruge que sí. ¿Y las semifinales? Sonaba a locura hace poco, pero hace un mes también era imposible creer que clasificaríamos con paso perfecto y manteniendo el arco en cero. ¿Se vale soñar con la final? Nadie lo sabe. Nadie tiene idea, ni las computadoras, ni las apuestas, ni los analistas más reconocidos. Pero de algo estoy completamente seguro. Cada que nos dieron por muertos, los nuestros respondieron con garra en el campo. Cada vez que dijeron que no estábamos listos, guerreros como Quiñones, Jiménez, Mora, Rangel, Montes y Aguirre demostraron todo lo contrario. Cada vez que el planeta nos ignoró, México firmó una hazaña que los obligó a mirarnos con respeto. Y tal vez, solo tal vez, esto no sea una simple buena racha o un torneo de suerte en casa. Esto no es solo la euforia pasajera de un México anfitrión jugando bien. Tal vez, solo tal vez, presenciamos el inicio de la mayor hazaña del fútbol mexicano. Una historia sin final. Un relato que se escribe con cada gol, cada tajada brutal, cada grito en el Azteca y cada lágrima en Chicago. Con cada abrazo de desconocidos en El Paso y la oración de un niño que sueña con ver a México levantar la Copa del Mundo. ¿Es posible? No lo sé. Pero de algo estoy completamente seguro y puedo firmarlo hoy mismo. En este preciso instante, el planeta entero mira a México y este gigante no piensa decepcionar a nadie. Gracias por vivir esta aventura conmigo.
Esto fue México contra el mundo, la noche en que el Coloso lo cambió todo.